A principios del siglo XX, el mundo del arte, tal y como se conocía, saltó por los aires. Y no fue una simple evolución, que va, fue una auténtica revolución. Una serie de movimientos súper radicales, que conocemos como las vanguardias, decidieron que había que romper con todo lo anterior y crear un lenguaje artístico desde cero. Bueno, pues vamos a sumergirnos en este periodo tan fascinante y tan lleno de rupturas. Para entender de verdad por qué el arte cambió de una forma tan bestia, primero tenemos que hacernos esta pregunta. Es una pregunta clave, la verdad. ¿Qué pasa cuando el mundo, nuestro mundo, se hace pedazos? Porque eso, ni más ni menos, es lo que estaba ocurriendo. A ver, las vanguardias no surgieron de la nada, claro que no. Nacieron en medio de un auténtico terremoto histórico. La Primera Guerra Mundial fue una carnicería que lo cambió todo. Los viejos valores, las ideas de siempre, ya no servían. Mientras tanto, las ciudades crecían, las fábricas echaban humo y la tecnología avanzaba a una velocidad de vértigo. El resultado de todo esto, pues un sentimiento generalizado de desencanto, de vacío y una necesidad brutal de encontrar otras maneras de mirar el mundo y de contarlo. Y es justo en este contexto de batalla, por así decirlo, donde nace la palabra vanguardia. Fijaos qué curioso, viene del término militar francés avant-garde. Era la tropa que iba en primera línea, los primeros en entrar en combate, en abrirse paso. La metáfora es perfecta, ¿no? Estos artistas se veían a sí mismos como soldados en una misión, adentrarse en territorios desconocidos y romper, de forma muy consciente, con todo el arte del pasado. Y aunque cada movimiento tenía sus propias ideas y hasta se peleaban entre ellos, en el fondo todos formaban parte del mismo ejército rebelde. La regla número 1 del Club de la Vanguardia era: se acabó lo de intentar copiar la realidad, eso ya no interesa. La misión era experimentar con las formas, con los colores, con las palabras. Se trataba de tener una libertad creativa absoluta, sin límites. Y además había una obsesión por ser original a toda costa y por huir de lo sensiblero. Y claro, esta fiebre por encontrar algo nuevo provocó una auténtica explosión de movimientos. De repente todo eran ismos, cada uno con su propio manifiesto, sus propias reglas y sus propias ganas de cambiarlo todo. Así que vamos a hacer un pequeño viaje por los ismos más importantes que definieron aquella época. El que dio el pistoletazo de salida fue el futurismo, en Italia, con un señor llamado Marinetti a la cabeza. Estaban literalmente enamorados de la modernidad, la velocidad de los coches, el ruido de las fábricas, la energía de las ciudades. Para ellos, un coche de carreras era mucho más hermoso que una estatua griega. Imaginaos el escándalo. Creían que el pasado era un peso muerto y querían destruirlo todo, quemar los museos, para construir un mundo nuevo, mecánico y veloz. Y para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegaban, escuchad esta frase de su manifiesto. Suena brutal, ¿verdad? Pues es que para ellos la violencia y la guerra eran algo positivo, una especie de limpieza a fondo para librarse de todo lo viejo y débil. Es una idea que nos choca mucho hoy, pero que refleja muy bien la fascinación por la fuerza y la agresividad de esa nueva era industrial. Pero mientras en Italia se volvían locos con la velocidad, en Francia la revolución iba por otro lado completamente distinto. Allí el cubismo no quería celebrar las máquinas, sino descomponer la realidad. Su idea era enseñarnos un objeto, una persona, lo que fuera, desde todos los puntos de vista posibles, a la vez. Es como si cogieran una guitarra, la rompieran en 1000 pedazos y luego nos la mostraran en un lienzo, enseñando todos los trozos a la vez. En literatura, su equivalente son los caligramas de Apollinaire, poemas donde las palabras dibujan aquello de lo que están hablando. Y entonces, justo en medio de la locura de la Primera Guerra Mundial, en un sitio tan tranquilo como Suiza, nace el movimiento más caótico, más anárquico y, por qué no decirlo, más punk de todos, el dadaísmo. Fue una respuesta directa al sinsentido de la guerra. Su lógica era aplastante. Si el mundo se ha vuelto absurdo y no tiene lógica, el arte tampoco tiene por qué tenerla. Era en esencia un movimiento antiarte, una bofetada a la lógica y al buen gusto burgués. Esta es la idea que lo resume todo. Su método era la provocación, el azar y el escándalo. ¿Y cómo lo hacían? Pues, por ejemplo, para escribir un poema, cogían un periódico, recortaban palabras, las metían en una bolsa, las agitaban y las iban sacando al azar. Y lo que salía, eso era el poema. Usaban el absurdo como un arma para reventar por dentro la cultura tradicional. Pero claro, del caos absoluto a veces surge algo nuevo. Y de las cenizas del dadaísmo, o mejor dicho, de su energía destructiva, nació el surrealismo. Muchos de sus creadores venían de allí, pero querían proponer algo, no solo destruir, y se quedaron fascinados con las nuevas teorías de un tal Sigmund Freud. Pensaron, si la razón y la lógica nos han llevado a una guerra mundial, quizá la solución no está ahí, sino en todo lo contrario, en el mundo de los sueños, en el subconsciente. El objetivo de los surrealistas era liberar la mente de las jaulas de la razón. Querían abrir un grifo y dejar que el subconsciente fluyera sin control. Una de sus técnicas favoritas era la escritura automática.
Se ponían a escribir sin pensar, a toda velocidad, dejando que la mano se moviera sola. Su gran sueño era crear una realidad superior, una surrealidad, donde el mundo de los sueños y el mundo real se mezclaran por completo. Mientras tanto, nos vamos a Alemania, donde el expresionismo canalizó la angustia de la época de una forma muy personal. Ellos no querían jugar con el azar o los sueños. Lo que querían era proyectar sus emociones más oscuras hacia afuera. Deformaban la realidad, usaban colores violentos. No les interesaba pintar las cosas como se veían, sino cómo se sentían por dentro. El resultado es un arte que a menudo es un grito de dolor, de soledad y de miedo ante el mundo moderno. Pero ojo, que toda esta explosión de creatividad no se quedó solo en París, Berlín o Milán. La onda expansiva de la vanguardia cruzó los Pirineos y también el Atlántico, llegando con muchísima fuerza al mundo de habla hispana. Y claro, allí se transformó, se adaptó y dio lugar a movimientos con personalidad propia. Vamos a ver un par de ejemplos. Por un lado, en España tuvimos el ultraísmo. Pensad en ello como una especie de poesía minimalista. Odiaban los adornos del modernismo y querían quitar toda la paja para quedarse solo con lo esencial, la imagen potente, la metáfora sorprendente. Y al otro lado del charco, en Chile, el creacionismo, que fue todavía más lejos. Su líder, Vicente Huidobro, dijo que un poeta no tiene por qué cantar sobre rosas, sino que debe hacer florecer la rosa en su poema, o sea, crear realidades nuevas. Y esta frase del propio Huidobro lo resume todo a la perfección. Es la máxima ambición del artista de vanguardia. El poeta ya no es alguien que describe el mundo, no. El poeta es un creador, casi un dios, que construye mundos nuevos con el poder de sus palabras. Es la declaración de independencia definitiva del artista. Bueno, después de este viaje tan intenso por los sismos, creo que queda bastante claro que esto no fue una simple moda pasajera, ¿verdad? Las vanguardias pusieron el mundo del arte patas arriba y lo cambiaron para siempre. Vamos a recapitular un poco para entender bien la huella que dejaron y por qué siguen siendo tan importantes. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de cada uno, una palabra clave, podría ser algo así. El futurismo, obsesionado con la velocidad y las máquinas. El cubismo, con la fragmentación de la realidad. El dadaísmo, que hizo del absurdo su bandera. El surrealismo, que se lanzó a explorar el inconsciente. Y el expresionismo, que no era otra cosa que la expresión pura de la angustia. Si nos fijamos, podemos ver como dos grandes enfoques. Por un lado, movimientos como el futurismo, que miraban hacia afuera, al mundo moderno, a la industria, y por otro, movimientos como el surrealismo o el expresionismo, que miraban hacia adentro, a la mente humana, a los sueños, a las emociones. Unos respondían al caos del mundo con más caos, y otros lo hacían intentando sacar el dolor que llevaban dentro. Pero, y esto es lo importante, a pesar de todas sus diferencias, todos tenían algo en común. Todos compartían un ADN revolucionario. Todos nacieron de la misma sensación de crisis, todos se enfrentaron a los mismos retos de la modernidad y todos tenían el mismo objetivo final, la ruptura con el pasado. Y para lograrlo, defendieron una libertad creativa total y pusieron la visión personal del artista en el centro de todo. El impacto que tuvieron fue gigantesco, una especie de efecto dominó. Paso 1. Lo dinamitaron todo. Adiós a siglos de tradición. Paso 2. Abrieron la puerta a una libertad que antes era impensable. De repente, todo valía. Paso 3. Su influencia se nota en todo el arte que vino después, en el siglo XX. Y paso 4, y final. Sin toda esta locura, sin esta ruptura, el arte contemporáneo, el que vemos hoy en día, simplemente no existiría. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. Las vanguardias fueron la respuesta del arte, a veces desesperada, a veces llena de energía, a la crisis de un mundo que se estaba rompiendo. Fue un intento valiente y a veces caótico de crear un arte nuevo para un mundo que ya no era el de antes. Y la verdad nos deja pensando, ¿no? En nuestro mundo actual, con nuestras propias crisis, ¿qué tipo de arte necesitamos? ¿Qué nos está diciendo el arte de hoy sobre nosotros?